Buenas estimados, el día de hoy vengo a enseñarles a cómo crear tablas en Microsoft Word. Entonces lo primero que haré será oprimir el botón de Windows y posterior a ello escribir Word. Una vez me aparezca el icono de Microsoft Word, dar Enter o en su defecto dar un clic sobre él. Esperamos a que se abra. Posterior, una vez esté abierto, vamos a ir a documento en blanco. Cuando estemos aquí en documento en blanco, vamos a aprender a cómo se insertan las tablas. Entonces, como yo les había explicado en anteriores ocasiones, nosotros por acá en la parte de arriba tenemos varias pestañas, las que pueden ver aquí en la parte de arribita. Dichas pestañas, dichas pestañas nos sirven para movernos dentro de Microsoft Word. Actualmente por defecto siempre nos aparece en la pestaña de inicio, que es esta que está acá. Pero para la cuestión de las tablas nos tendremos que mover a esta que se llama insertar, esta que está por acá. Entonces, damos un clic en insertar y posterior a ello podemos notar que aquí enseguida nos encontramos con el apartado de tabla. Para ello vamos a dar un clic sobre él y se nos aparecen todas estas opciones, donde por defecto actualmente me quedó seleccionada una tabla de 5×6, donde 5 equivale a las columnas y 6 equivale a las filas. Listo. Entonces vamos a escoger una tabla. Yo voy a escoger una tabla pequeña de 4×3. Voy a dar clic sobre ella. Y una vez que estamos aquí, si por defecto nosotros nos equivocamos en el número de filas, lo único que tendríamos que hacer sería irnos a la parte final de aquí de la tabla. Aquí donde voy a poner, aquí deberíamos poner el cursor y posterior a ello que esté el cursor ahí, aplicar un enter y con esto en automático se me agrega una nueva fila. Si nosotros queremos que nuestra tabla, las celdas, o sea cada rectángulo de esta tabla se nos aparezca un poquito más grande, o sea queremos ampliar la tabla, lo único que tendríamos que hacer sería ubicar el cursor en la esquina inferior derecha, aquí en esta parte donde se ve ese cuadrito, y cuando nos aparezca esta flechita diagonal que apunta diagonalmente, vamos a dar un clic sostenido y vamos a ir arrastrando y podemos ver cómo nuestra tabla se le amplían el ancho y el alto de las celdas. Listo. Lo otro que les había enseñado o les había dicho es que aquí en la parte de arriba, una vez ya insertamos la tabla y estamos dentro de la tabla, por defecto aquí en la parte de arriba nos aparecen dos pestañas nuevas, que son esta de diseño de tabla y esta de disposición. Donde en la de diseño de tabla, si se dan cuenta, nos aparece una parte aquí que se llama sombreado, la cual nos permite darle un sombreado a una celda en específico o a toda la tabla completa. Entonces, para que sea a toda la tabla completa, simplemente habría que ubicar el cursor acá en la esquina superior izquierda, donde aparece ese símbolo de más, y dando clic ahí se selecciona toda la tabla. Posterior a ello tendríamos que ir aquí a donde dice sombreado. Ojo, tendríamos que dar clic donde está el texto que dice sombreado, porque si damos clic directamente en el botecito se va a aplicar el color que esté por defecto actualmente en dicho bote. Entonces, seleccionada la tabla, damos clic aquí en sombreado y escogemos un color para nuestra tabla. En este caso yo lo voy a dejar por defecto en blanco porque no planeo ponerle colores ahora. Otra forma que tenemos, que para el caso de las actividades que vamos a realizar yo no lo recomiendo, es seleccionar toda la tabla, irse aquí al lado de sombreado a este triangulito que apunta hacia abajo, dar un clic ahí y ver todos los diseños de tabla que tenemos. Vean, si se dan cuenta, cada vez que yo paso el cursor por alguno de estos diseños, mi tabla por la parte de atrás se modifica los colores. Voy a escoger este verde y vean que así quedó mi tabla por el momento. Voy a presionar control más Z para ir atrás a que mi tabla quede a como estaba anteriormente. Una vez tenemos la tabla aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos aquí a la pestaña de disposición y vamos a ver qué nos encontramos en ella.
Entonces voy a dar un clic aquí donde dice disposición, y aquí en disposición nos encontramos con varios apartados. Cada apartado cumple una función en específico. La que yo les había enseñado en anterioridad, en la anterior clase, era esta, que es para combinar celdas, esta que es para dividir celdas, en caso tal de que nosotros querramos que una celda sea dividida en dos, o por equivocación combinamos una celda que no queríamos y ahora queremos dividirlo de nuevo. Y están estos cuadritos que están por acá, los cuales nos sirven para alinear el texto, ya sea un texto centrado, un texto alineado hacia la izquierda, un texto alineado hacia la derecha, arriba, abajo o en el centro. Listo. Entonces, para poner en práctica y saber qué es lo que hace cada una de estas, yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la primera fila, toda la primera fila, recordando que las filas son las que van de forma horizontal y las columnas son las que van de forma vertical. Entonces, para este caso yo voy a seleccionar toda la primera fila. Y después de seleccionado, ¿cómo se selecciona? Por si se les olvida. En el trackpad dan dos toques con un solo dedo, sostienen y arrastran hacia la derecha, en este caso. O si no, dan clic en la primera celda y luego con la tecla Shift más flecha hacia la derecha, van de una en una hasta seleccionar toda la fila. Listo, una vez ya tenemos seleccionada toda la fila, lo que tendríamos que hacer sería dar clic aquí donde dice combinar celdas. Y vean cómo en automático esta celda se ha combinado. Ahora bien, si yo aquí escribo título, que aquí normalmente en la primera fila es donde iría el título, nos podemos dar cuenta que este título en particular nos aparece alineado hacia la izquierda. Y lo que nosotros queremos es que este título nos aparezca en el centro. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos seleccionar todo el texto de esa celda y nos podríamos dirigir acá a la pestaña de inicio, dar un clic ahí en inicio y posterior en el apartado de párrafo seleccionar esta opción que es para alinear en el centro. Entonces damos clic ahí y ya se nos ha alineado todo el título hacia el centro. ¿Cuál es el inconveniente con esto? Que si se dan cuenta, la celda actualmente tiene bastante espacio, el título es de un texto bastante pequeño y lo que nosotros normalmente queremos es que el título aparezca centrado completamente. Y al tenerlo así no se centra completamente, se centra pero queda hacia arriba. Entonces para este caso lo que tendríamos que hacer sería seleccionar el título y en las pestañas que están acá arriba vean que apenas tenemos seleccionado el título, el texto del título o a cualquier texto que esté dentro de la tabla, automáticamente se nos resaltan estas dos pestañas, la pestaña diseño de tabla y disposición. Ojo, es importante que esta pestaña que se llama disposición no se confunda con la que está por acá del lado izquierdo, con esta. Que no se confunda con esta. Son dos totalmente distintas. Esta que dice disposición, que está más hacia la derecha, nos sirve para editar la tabla como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic aquí en disposición y posterior a ello, aquí en la parte de arriba, entre los 9 cuadritos que nos aparecen aquí, vamos a seleccionar el que está en todo el centro, en todo el medio. Con este vamos a garantizar que nuestro título aparezca centrado en toda la celda. Entonces vamos a dar clic ahí y nos damos cuenta cómo ya nuestro título aparece centrado dentro de toda la celda. Listo. Les había dicho que cuando ustedes vayan a cuando tengan que diseñar una tabla, lo más fijo es que yo les pida que ciertas columnas o ciertas filas tengan un color y otras tengan otro color, como lo practicamos en clase. Entonces, en este caso voy a seleccionar esta primera columna que está de este lado, me voy acá a la pestaña de diseño de tablas, esta que está acá, y estando aquí voy a ir aquí donde dice sombreado. En este caso no le voy a dar al botecito, sino que voy a darle al texto, a este texto que dice sombreado, para que así se me desplieguen las distintas opciones que yo tengo para sombreado. Si alguno de estos colores que están aquí no me gustan o no son los que busco,
tenemos la opción de dar clic aquí donde dice más colores, justo aquí donde estoy señalando. Y aquí en más colores nos aparecen estas dos opciones. Por defecto a mí me aparece en estándar, a ustedes quizás les aparezcan personalizado. Cualquiera de las dos es válida, con tal de que encuentren el color que buscan. Entonces, en personalizado aparece de esta forma, mucho más libre para escoger el color que ustedes desean. En cambio acá en estándar aparecen varios cuadritos y acá en este apartado nos muestra cuál es el color que estamos seleccionando. En este caso voy a escoger como este verdecito, voy a darle en aceptar y vean cómo esa primera columna me agarró todo ese color. Ahora voy a seleccionar la segunda columna y si yo doy clic en el botecito, vean que no pasa nada, porque el color que estaba por defecto anteriormente era el blanco. Entonces voy a seleccionar nuevamente esta columna, voy a darle clic en la palabra sombreado y acá voy a coger otro color, perdón. Ahora bien, si yo cojo esta última columna, selecciono todas las celdas y doy clic directamente en el botecito, ojo, voy a dar clic en el botecito, más no en la palabra sombreado. Voy a dar clic ahí y vean que en automático me agarra el mismo color que yo tenía acá. Entonces por eso es que les digo que es importante que si quieren aplicar distintos colores, escojan la opción que dice sombreado, más no den en el botecito porque va a aplicar siempre el último color seleccionado. Entonces voy a dar aquí en sombreado y voy a escoger otro color y lo mismo para esta otra columna. Voy a escoger este azul. Bien, se deben estar preguntando, vale, nos enseñó a que si ponemos el cursor aquí afuera en cualquiera de estas celdas, por ejemplo, voy a escribir texto, cualquier texto aquí en el centro, y encima de esta fila que contiene este texto, deseo que haya otra fila. ¿Cómo la insertamos? Simplemente ubicamos el cursor aquí en esta fila, al final de esta fila, y estando el cursor ubicado ahí damos enter y vean cómo se ha aplicado una nueva fila en este caso. Pero ahora bien, ¿cómo hacemos si queremos lo mismo pero para una columna? Bueno, para las cuestiones de las columnas es un poco distinto. Para las cuestiones de las columnas no funciona solamente con el enter, sino que tenemos que seleccionar o ubicar el cursor donde queremos insertar la columna, dar clic derecho y entre estas opciones que nos aparecen, irnos a la que dice insertar. Y vean que en insertar nos aparecen todas estas opciones, donde nos dice que si queremos insertar una columna a la izquierda, a la derecha, o en su defecto también nos da la opción para insertar nuevas filas. En este caso las dos que nos interesan son columnas a la izquierda o a la derecha. Entonces, estando aquí, vean que estoy en esta columna que tengo seleccionada. Voy a dar un clic en cualquiera de estas celdas, voy a darle en insertar y en este caso voy a decirle que me inserte una columna a la izquierda. Y vean cómo en automático me insertó una nueva columna que es esta que estoy seleccionando actualmente. Y me la insertó del mismo color de la que está a la derecha porque cuando yo fui a insertar me ubiqué fue de ese lado. Lo otro que pueden notar es que al insertar una nueva columna, esto que está acá, que era la parte del título, pueden notar que hay que combinar celdas otra vez. Entonces seleccionamos estas dos celdas, nos vamos a disposición y acá nos vamos aquí a combinar celdas y ya la combinación de celdas ha sido satisfactoria, pero el título se ha vuelto a ir hacia arriba. Vamos a darle aquí en el centro y listo, ya está todo hecho. ¿Qué era lo otro que me hace falta? Bueno, primero voy a colocarle otro color a esta columna. Vamos a ponerle ese grisecito. ¿Qué es la otra cuestión? Voy a salirme de acá, voy a salir de la tabla, voy a insertar una nueva tabla, y en este caso lo que les había comentado antes es que lo máximo que nos da como opción es crear una tabla de 10 columnas por 8 filas. Puede darse el caso donde ustedes deseen crear una tabla mucho más grande. Para ese caso tendríamos que darle clic aquí donde dice insertar tabla. Entonces tabla, insertar tabla
y aquí nos aparece este recuadro donde nos pregunta el número de columnas y el número de filas, los cuales vamos a digitar en estos apartados que están por acá. Una vez escribamos el número de columnas y el número de filas, tendríamos que dar clic en aceptar y nos crea una nueva tabla. Vale, perfecto. Aquí ustedes pueden notar que todo este texto que yo he escrito aquí, por defecto me aparece alineado hacia la izquierda. Si nosotros queremos que el texto se nos aparezca alineado hacia la izquierda, pero más centrado, como pueden darse cuenta, aparece alineado hacia la izquierda, hacia arriba. Al irnos a la pestaña de disposición, vean que por defecto nos aparece seleccionado el primer cuadrito, o sea, alineado hacia la izquierda, arriba. Vamos a decirle que alineado hacia la izquierda, pero en el centro. Y vean cómo se mueve todo el texto. Listo. Lo último que quiero aprovechar el espacio porque voy aquí a colocar título largo, título muy largo. Quiero aprovechar aquí porque, bueno, esto ya ustedes lo saben. Vamos a seleccionar este texto. Me voy a ir acá a la pestaña de inicio, a esta pestaña que está acá de inicio. Doy clic ahí y estando aquí en la pestaña de inicio voy a cambiar el tipo de letra. Entonces, estando aquí en la pestaña de inicio, apartado de fuente, voy a dar clic aquí y voy a cambiar el tipo de fuente. Voy a escoger Code New Roman. En este caso, este es un tipo de letra que yo tengo preinstalado en mi computador. A ustedes no les va a aparecer, pero para casos de ejemplo voy a escoger este. Y posterior a ello voy a aumentar el tamaño. Sabemos que el tamaño se aumenta aquí. Voy a ponerle que 20. Listo. Puede darse el caso de que ustedes el título por error lo hayan escrito todo en minúscula. También les voy a repasar sobre esto. Para cambiarlo a mayúscula simplemente tendrían que darle clic aquí en esta A mayúscula a minúscula. Claro, para eso primero tienen que tener seleccionado el texto. En este caso, si ustedes lo tienen así en minúscula, van a darle clic ahí y van a seleccionar mayúsculas para que les aparezca lógicamente en mayúsculas. Si el texto ustedes le quieren cambiar el color, simplemente habría que darle clic aquí en esta A que tiene esa línea roja por debajo, o bueno, no directamente en la A, sino en este triangulito que está a su lado, que apunta hacia abajo, y aquí escogemos un color distinto a ese que aparece. Listo. En este caso voy a dejar este verde, y lo otro que voy a hacer es que como es el título, lo voy a poner en negrilla. Listo. ¿Para qué hago esto y por qué estoy repasando en este apartado? Porque puede darse el caso que yo en la actividad, o bueno, puede darse el caso no, en la actividad que les voy a poner, voy a hacer lo siguiente. Después de tener el texto seleccionado, nos vamos a ir al apartado de fuente. Estamos aquí en el apartado de fuente, vamos a dar clic en esta esquina, aunque bien, no recuerdo si es ahí, pero vamos a darle. Yo creo, sí, es aquí. Listo. Entonces, repito. Seleccionado el texto, nos vamos a la pestaña Inicio, apartado de fuente y damos clic aquí en este cuadrito con esa flechita que está en toda la esquina. Damos un clic ahí, se nos aparece esta nueva ventana, perdón. Nos vamos aquí al apartado de avanzado. Damos clic ahí en el apartado avanzado y aquí donde dice espaciado nos aparece normal. Y acá nosotros vamos a colocar un valor distinto. En este caso voy a darle que en expandido y que más de un punto. Voy a colocarle 1.8 puntos. Voy a darle a aceptar y vean cómo el texto se me ha ampliado. Se me ha puesto un poco más ancho. Y listo. Lo último puede darse el caso de que ustedes no quieren que la tabla que ustedes crearon tenga todas estas líneas o tenga todos estos bordes. En este caso lo que tendríamos que hacer sería seleccionar toda la tabla y aquí en la pestaña de inicio, o bueno, vamos a hacerlo por acá, aquí en la pestaña de diseño de tabla. Listo. Vamos a hacer una pestaña de diseño de tabla. Aquí en la pestaña de diseño de tabla nos vamos a ir aquí donde dice bordes.
aquí donde dice bordes. Vamos a dar un clic ahí en bordes y vean que si vamos pasando el cursor por alguno de estos, si le colocamos que coloque o quite todos los bordes, miren lo que está haciendo. En este caso vamos a irnos a la última opción que dice bordes y sombreado. Y aquí vamos a escoger qué deseamos, qué estilo deseamos aplicarle a nuestra tabla. Si líneas punteadas o línea lisa. Y si el ancho que deseamos. En este caso vamos a colocar un ancho más grande, de 1,5. Y vamos a escoger un color. En este caso, para fines de ejemplo, voy a coger el rojo. Y vean, acá nos aparecen por defecto seleccionadas todas estas. Yo quiero quitarle algunas. En este caso quiero quitar esta línea que está de forma horizontal. Para este caso tendría que darle clic a este icono. Doy clic a este icono y con eso estoy quitando y solamente estoy dejando los bordes exteriores. Doy en aceptar y vemos cómo coloca solamente los bordes exteriores. Si a ustedes no les gustó y quieren revertir los cambios, simplemente dan control más Z y ya queda en la forma como estaba anteriormente. Si ustedes la quieren sin borde, seleccionan toda la tabla, van a bordes y le dan sin borde, pero así no se entiende qué es lo que hay. Entonces en este caso yo voy a darle ahí, voy a irle a bordes y sombreado. En este caso voy a escoger la misma línea de 1,5, voy a colocarla azul turquí y le voy a aplicar todos estos bordes. Vean, ya seleccioné estos tres, ahora voy a seleccionar estos dos, esto y esto, porque si selecciono estos que están acá, este o este, lo que estaría haciendo sería colocando una línea diagonal a cada celda, lo cual se ve maluco. Doy en aceptar y vemos cómo se aplicaron todos los cambios a los bordes. Bueno, estoy notando que no se aplicaron los cambios a los bordes interiores. Voy a seleccionar nuevamente bordes y sombreado y en este caso, pero no me da la opción de seleccionar borde interior. No me da la opción. Bueno, voy a revertir los cambios porque no me gustó cómo quedó. Si lo hago por la pestaña de inicio, creo que me da me da las mismas opciones. Entonces en este caso no aplica. Y listo, eso sería todo por este video. Porque las cuestiones de lo que es el texto, ya ustedes saben cómo cambiarle el tamaño, lo que repasamos anteriormente. Cómo cambiar el tamaño, cambiar el tipo de fuente y cambiar, ponerlo en negrilla, en cursiva o subrayado. Listo. Lo otro es aquí en la otra pestaña de disposición, en esta de acá, para escoger un tipo de página distinta. Voy aquí a disposición y vean que aquí en tamaño, voy a darle en tamaño y voy a escoger un nuevo tamaño. En este caso voy a escoger tamaño A6. A6 no, A4. O vamos a escoger una más grande, vamos a escoger A3. Y nos damos cuenta cómo la página se ha ampliado bastante. Listo. La otra opción también para enseñar es la parte de orientación. ¿Y a qué se refiere la parte de orientación? En orientación escogemos cómo queremos que sea la página. Si la queremos vertical, que es como está actualmente, u horizontal. Y vean que si la colocamos en horizontal, miren cómo la página se pone mucho más ancha, pero mucha más corta hacia abajo. Voy a ponerla nuevamente en vertical. Lo último que ya lo habíamos visto era la cuestión de los márgenes. Todo esto en la pestaña de disposición. En márgenes por defecto me aparece normal. Si yo lo pongo en estrecho aquí, vean cómo se corre en automático y vean todo el pequeño espacio que me dejó aquí. Y anteriormente había mucho más espacio, llegaba como por acá. Aquí nos da la opción de que podemos ampliar la tabla al ancho de la página. Y listo, esto sería todo.